¿Cómo defino a las izquierdas actuales? Y sí que bueno que lo dicen en plural, porque son izquierdas, son una pluralidad ahí de referentes, de posiciones, de perspectivas y hasta cierto punto hasta de ideales, ¿no? O sea, han ido cambiando. Y es que en realidad yo creo que siempre ha sido así. Yo creo que el momento en el que estamos ahorita, yo podría afirmar que estamos en un momento de crisis. La izquierda, particularmente la de México, está en crisis. Y si nos ponemos a revisar a América Latina, hay otros procesos, otros referentes, y uno aquí en México se pregunta por qué cuando en México hay condiciones subjetivas, condiciones objetivas, y sobre todo objetivas, no ocurre algo dentro de esta izquierda, ¿no? A veces incluso llego a pensar tristemente que vamos en retroceso en muchas ocasiones. Pero, ¿cuál es esta crisis que creo que existe en la izquierda actual o en las izquierdas actuales? Me voy a referir sobre todo a la izquierda de la que yo me siento parte, ¿no? Una izquierda que sobre todo comparte demandas, ideales populares, ¿no? Nosotros y yo en lo personal no milito en ningún partido político. Y mira que en México, tenemos por lo menos dos partidos políticos, el PRD y el PP, y no me siento identificada con estos por solo llamarse izquierda, mucho menos porque sus actuaciones a veces en momentos decisivos, en momentos a donde hay que defender esa izquierda de la que pregonan y de la que dicen haber nacido y haber surgido, y que el PRD tiene un origen muy particular en el 88, después de un movimiento muy fuerte o movimientos fuertes, importantes, como el movimiento magisterial, después de un 85, donde el pueblo, sobre todo en la Ciudad de México, se organiza y de ahí surgen muchos colectivos y surge una organización popular muy importante. Posteriormente unas elecciones amañadas, como suele ocurrir aquí en México, sexenio tras sexenio. Tú lo vemos en retrospectiva y dices, ¿qué fue de esa izquierda que en su momento estaba compuesta por una masa popular, a donde los ideales, donde los intereses convergen en una justicia social, ¿no? ¿Dónde está esa izquierda que promulga los derechos sociales, la justicia social? Y nos damos cuenta, pues tristemente, que muchas veces es la izquierda, pero de la derecha, ¿no? Máxima en estos últimos sexenios, lamentablemente su papel ha sido bastante incongruente, y algunos dirían, no hay nada de malo, son demasiado congruentes, ellos son así, ¿no? Tenemos esta izquierda institucionalizada, y por otro lado tenemos las izquierdas distintas, porque ya emergidos en el movimiento social, en los movimientos alternativos. También dentro de esto hay una pluralidad, ¿no? No podría decir que somos una sola. A la izquierda de la que yo me siento parte, ni siquiera
ni siquiera la reivindico como tal, ¿no? Yo soy de izquierda, más bien yo me identifico como parte de un sector que cree en la lucha, que cree en la justicia social y que por tanto hay que construirla y hay que arrancarla muchas veces, y eso implica la movilización social y eso implica la organización, sobre todo la organización, el tejer solidaridad entre unos y otros, entre los despojados, entre los amenazados por sus territorios, entre a los que nos están quitando derechos laborales, una lista larga, tremenda de impunidad, de injusticia contra las personas de distintos sectores, vaya, desde los maestros, desde los obreros, los propios campesinos, los indígenas, pero también casos desamparados, como lo hemos visto en los últimos años, una indígena de Zongolica, Veracruz, violada, un caso impune, unos niños que mueren por la negligencia descarada de este sistema que tenemos que sostiene que tiene como cimientos lodo, paja, a donde resguardan a nuestros niños. Hablo de la guardería ABC, ¿no? Y así como también eventos o hechos como el de un día a otro dejar en la calle a 44,000 familias de electricistas y a 44,000 electricistas en la calle sin más que una imposición gubernamental, una imposición decretada desde el propio gobierno, ¿no? Desde estos gobiernos que padecemos. Yo me identifico con esa izquierda, se podría decir, con la izquierda que estamos constantemente promulgando y manteniendo demandas concretas, y demandas concretas que se pueden al mismo tiempo resumir en justicia, en que nos dejen vivir, en que nos dejen decidir como pueblos nuestro propio porvenir, y eso no exime al Estado de sus obligaciones, y eso no exime a las instituciones de sus obligaciones, ¿no? Yo creo en esta izquierda, y digo, no lo verbalizo como tal, no lo ando diciendo yo soy de esta izquierda, soy de la otra. Yo creo que más bien al calor del camino, al calor de la lucha, al calor también de las lecciones, vamos aprendiendo a identificarnos. Y yo con los que me identifico es con la gente que efectivamente ha sido golpeada de algún modo, o está por golpearse, está por recibir o está resistiendo ante embates neoliberales, ante despojos territoriales, ante cuando nos han arrancado los derechos laborales, y sin embargo estamos al mismo tiempo tratando de construir formas de resistir y de construir. A eso es a lo que, digamos, con eso es con lo que yo me identifico, y eso pues no necesariamente es esto no necesariamente es retomado por la izquierda institucional, ¿no? O sea, muchas veces incluso nos topamos con que ellos son los primeros que nos ponen obstáculos, y es así, bueno, como yo creo que esta crisis de izquierda en México, al mismo tiempo nos encontramos con una falta de, podría decir, de referentes, una falta de dirección, y no me refiero a estas formas o estructuras de la vieja guardia, de las viejas izquierdas dogmáticas, ortodoxas, sino a una falta de liderazgo a donde realmente nos veamos representados y donde realmente se ven representados nuestros intereses y nuestros sentires, nuestros ideales. Hay una crisis definitivamente en México que la padecemos todos, y la padecemos en lo micro y en lo macro. En lo micro también de pronto nos ganan la dinámica de estar viviendo, de tener que vivir, tener que trabajar, y entonces vas incluso a un trabajo
a donde no necesariamente estás haciendo lo que más te gusta, a donde no necesariamente estás ganando lo que deberías estar ganando. Y al mismo tiempo es una dinámica en la que te va envolviendo, porque también hay que sobrevivir. Entonces también dentro de todo esto hay una serie de contradicciones, y esta es una de las menores, pero también hay contradicciones al mismo tiempo al interior de esta, sobre todo en la que yo me he extendido, de la izquierda con la que yo me identifico. También hay una serie de vicios que venimos cometiendo cada vez que hay una situación adversa. Cómo superamos las diferencias, cómo superamos los sectarismos, cómo superamos los protagonismos, cómo ponemos en el centro lo importante y lo urgente a veces, y no nuestro protagonismo, y no nuestra palabra, que a veces se convierte prácticamente en verdades absolutas. ¿Cómo le hacemos para comprendernos que las realidades que estamos viviendo cada uno en cada contexto son distintas, pero al mismo tiempo hay algo de fondo que nos une, y que es eso lo de fondo en lo que nos tendría que hacer más sólidos, más transparentes a la hora del diálogo, a la hora de hacer alianzas, a la hora de construir? O sea, al interior definitivamente también tenemos muchas contradicciones, ¿no? Ahora bien, los sujetos políticos actúan en función de sus conocimientos. Antes de eso, también hubo un 68, ¿no? A donde hubo un auge tremendo de un semillero de jóvenes tratando de transformar el mundo. Y antes de eso hubo Demetrio Vallejo, que en la lucha laboral, en la lucha por la conquista de los derechos laborales, nos dejó un legado tremendo, ¿no? Y que eran personas de una sola pieza. Demetrio Vallejo para mí es un referente tremendo en cuanto a la lucha de los ferrocarrileros, en cuanto a la organización sindical, en cuanto a la reivindicación y claridad de los derechos que le corresponden al pueblo. Y eso dejó un legado pese a todo lo que tuvo que pasar, pues, que tuvo que estar preso, y pese a tanta, en lo primero que mencionaba, ¿no? Nuestras propias contradicciones. Creo que son legados muy importantes que hoy por hoy, pocos los recordamos, pocos los hacemos presentes, pocos los retomamos para ver cómo continuar, pocos los mencionamos, los verbalizamos, porque quizá ya ni siquiera sabemos quién fue Demetrio Vallejo, ¿no? Y un 68, por supuesto, a donde hubo un tremendo, una ola de iniciativas y de personas, de mexicanos y mexicanas que en su momento fueron activistas y que se convirtieron en activistas quizá a partir de todo lo ocurrido, ¿no? Digo, no hay distintos casos, pero que muchas veces yo creo que, yo como muchos otros opinan, creo que las luchas son una escuela importante. Y son las luchas las que nos educan, son las luchas las que nos ponen los pies sobre la tierra y las que nos hacen repensar, replantear y ver horizontes y ser visionarios. Eso es lo que nos podría aportar, lo mucho de fructífero que nos puede aportar una lucha, un movimiento social. El propio dolor, las propias pérdidas, las propias injusticias nos hacen también aprender. Y esos para mí son referentes, se me escapan seguramente muchos, pero para mí también son referentes muy importantes. La lucha magisterial previa al 88 también fue muy importante, o sea, de ahí que tenemos a unos maestros que hoy día están luchando contra una reforma educativa que no es otra cosa más que la mercantilización de la educación por un lado, y por otro lado el despojo, el desmantelamiento total de los derechos laborales de ellos como trabajadores de la educación, y de ellos y de nosotros en ellos, porque ahora resulta que estas generaciones, si antes se consiguieron con estas luchas derechos laborales, y estamos hablando de
los 50 para acá, entonces apenas tenemos medio siglo de tener derechos laborales, no han pasado cerca de 30 años a donde nos los han estado arrebatando nuevamente poco a poco, ¿no? Entonces, sí hay un cúmulo de experiencias y de referentes que lamentablemente en nuestra memoria de corto plazo se ha olvidado, y de ahí que entendemos esta realidad como que a los del ESME se están oponiendo porque les quitan tantos privilegios. Ah, caray, no son privilegios, son derechos. Y las generaciones actuales lo estamos entendiendo de un muy mal modo. Es más, ni siquiera lo tenemos claro, ni siquiera muchos están enterados que antes habían estos derechos y que tendríamos que estar luchando por defenderlos, por mantenerlos, porque seguimos nosotros y siguen nuestros hijos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que tenemos un problema tremendo. Nuestra memoria es de corto plazo y se ha mantenido, lo poco o mucho que se mantenga ha sido justo nuevamente a partir de las luchas actuales que nos recuerdan por qué luchan, que nos recuerdan qué se resiste, a qué se resiste. Y quizá también dentro de esas mismas, somos contradictorios, también se nos van algunas a nosotros, ¿no? O sea, nosotros mismos quizá también no hemos sido capaces de promover algo, una contrapropuesta, por ejemplo, contra nuestra propia reforma a partir de nosotros, a partir de nuestros intereses y necesidades, ¿no? Ahora, ¿qué nos dejó el 88? Pues además de un referente, nos deja, yo creo que una lección de que el pueblo mexicano tiene toda la capacidad de organizarse, de tomar el poder, de tomarlo. Y sí, bueno, en ese momento era Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? como un representante de este poder que se va generando en la masa popular. Pero más allá de un líder, más allá de una personalidad que se pudo haber construido a partir de un fenómeno social o de protestas y de hartazgos sociales, más allá de eso, creo que el 88 nos deja esa lección que muchas veces la reducimos solo a partidos políticos, solo a lucha de poder por el poder, ¿no? Como ellos lo hacen, como actualmente se hace. Yo creo que a veces nos olvidamos de quiénes construyeron ese poder, quiénes construyeron ese referente. Y fue el colono, fueron las amas de casa, fueron los obreros, fue la gente más de abajo la que construye ese poder. Y es la gente más olvidada. Es la gente que es más olvidada de ese mismo poder. Como cualquier proceso histórico, el actuar de las izquierdas del siglo pasado está sujeto permanentemente a debate. Uno de los principales temas de discusión es el de los llamados errores o aciertos. En la siguiente pregunta queremos concentrarnos en los sucesos que generan el sentimiento de haber salido mal, sobre todo de los 70s del siglo pasado a la fecha. De modo que, hablando de errores y derrotas de las izquierdas de este periodo, ¿cuáles de estos cree que persisten? Y si es el caso, ¿cómo pueden solucionarse? Errores, derrotas. Errores es no aprender de los errores. Y al mismo tiempo es una derrota. Un error grande es no hacer este ejercicio de memoria de qué hicimos, qué nos faltó y qué sí hicimos bien. ¿Sabes? A veces en nuestra cultura mexicana, no sé si eso ocurra en Latinoamérica o en nuestro país hermano, pero lo sé de cierto, en México tenemos hasta la náusea, nos metieron que somos los vencidos. Somos un país de vencidos, bueno, desde la colonia, bueno, desde la propia llegada de los españoles. Y nos los han incrustado tanto que lo acabamos creyendo y lo acabamos incluso lamentando y lo verbalizamos. Pero en eso sí que pocos reconocen que sí hemos ganado. Pocos reconocen las victorias que sí se han ganado. Y ya desde ahí empieza para mí una derrota. Para mí desde ahí es un error
no reconocer, cometemos el error, pecamos de no reconocer los errores y de no revisar qué hicimos, qué nos faltó, qué pudimos haber hecho. Y cometemos el error de caminar así, sin fijar en ningún momento la vista en qué sí logramos, en qué aprendimos incluso de ese error. Y la derrota va desde no reconocer que la vida continúa, que el tiempo continúa, que cuando decimos creemos en el futuro es porque estamos pensando en horizontes, en hacia adelante, pero no con la bola de derrotas o con todo el tiempo estando subsumidos y resistiendo casi en la indefensión, ¿no? Como víctimas, sino tendríamos que estar pensando en cómo nos despojamos de esta ideología derrotista, victimista hasta cierto punto, y cómo le hacemos para reconocer con todas las letras nuestros errores, cómo somos humildes para hacerlo y cómo vemos horizonte, cómo nos vamos haciendo un horizonte reconociendo que sí somos capaces. Cuando el Che dijo me decía, un pueblo consciente es capaz de levantar murallas, con sus propias palabras lo decía. Cuando un pueblo es consciente de su capacidad, de su fortaleza para movilizarse, para construir, para entonces será consciente de que puede hacer maravillas en este planeta. Mientras tanto, mientras no seamos conscientes de lo que sí somos capaces, seguiremos viviendo como en la oscuridad y resistiendo y estando todo el tiempo a la defensiva. Y ahora traigo a cuenta a mi pueblo, Atenco. Atenco, un pueblo milenario, nos consideramos milenario, tiene una historia tremenda desde antes de la llegada de los españoles, nuestro referente Nezahualcóyotl, y bueno, tenemos mucha memoria histórica. Y cuando se viene el 22 de octubre de 2001, una imposición presidencial, un decreto expropiatorio que prácticamente despojaba a la comunidad, a las comunidades de su territorio, se hace un proceso a donde todo el mundo sacamos las vasijas más viejas, me refiero a las vasijas, nuestra memoria histórica. Y entonces empezamos a recordar quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, qué tuvieron que hacer para vivir en ese pueblo. O sea, tengo las tierras productivas que son hoy, no lo fueron en su momento, nos repartieron o se logra en 1929 recuperar la tierra, y una tierra que no era fértil precisamente, y que fueron los campesinos, el trabajo, la organización, la comunidad la que la hace productiva. Cuando se viene este agravio en 2001 por parte de Vicente Fox, el pueblo no tiene de otra más que acudir a su propia memoria para salvarse a sí mismo y para creer en lo que estaba defendiendo, y de ahí que se pone el objetivo de defender y de ganar. No había opción, nosotros no teníamos opción, la derrota no era nuestra opción. Para seguir viviendo, para seguir prevaleciendo en ese pueblo, no teníamos más que la opción de ganar. Y en todo caso, de derrotar al enemigo. Y sin embargo, se llega al momento de la derrota del enemigo. Y no necesariamente quiere decir que nosotros estamos tan conscientes de que derrotamos. Y es ahí realmente viene en relación lo de en qué momento las derrotas, los errores. En la medida que no seamos conscientes de que sí ganamos, de que sí se puede construir, de que sí es posible, de que los invencibles no son invencibles, de que el pueblo organizado tiene la capacidad de construir y de resistir y de luchar y de lograr eso y más, lo que sí quiere. En la medida de eso, bueno, seguiremos siendo un peligro tremendo para este estado. Pero si nos seguimos quedando solo en ya
tiramos un decreto expropiatorio, ya echamos abajo un aeropuerto internacional, echamos abajo, le dimos una bofetada a ganancias tremendas capitalistas, nacionales y extranjeras. Ah, caray, entonces eso podemos hacer, y si aquí en esta tierra siguen habiendo, hacen falta escuelas, hospitales, universidades, centros de recreativos para los jóvenes tan olvidados, espacios dignos para nuestros hijos, vivienda, trabajo. Si no nos damos cuenta de eso, entonces nos quedamos a la mitad, a medias, con nuestra victoria. Y de ahí que muchos decimos y seguimos diciendo, sí es posible vencerlos, sí cuesta, tiene su costo, hemos pasado por lo que hemos pasado todos estos últimos años, pero sí es posible echar abajo decretos, y sí es posible construir, y tendremos que ser más capaces de proponer qué sí queremos. Entonces no queremos un aeropuerto, pero qué sí queremos entonces, ¿no? Quizá ahí en el caso nuestro nos ha faltado mucho eso, digo, porque igual así nos han ido en estos últimos años, ¿no? Uno viene saliendo de una y de repente te meten a otra y así, ¿no? Pero creo que lo más importante es ser conscientes de que sí se puede. O sea, y de ahí va que nosotros no nos quedamos con la derrota. O sea, ese es un grave error de los mexicanos, creer que nos va a ir otra vez igual. Además, ¿para qué luchar si te van a golpear? ¿Para qué luchar si te van a reprimir, si te van a encarcelar? Efectivamente, eso ha sido una constante, y así ha sido el método de los estados, de estos últimos que hemos tenido, y no se diga del presente. Pero si nos quedamos solo con eso, entonces cuando va a llegar el momento de una transformación más profunda de este país. Me voy primero con las coyunturas. Hemos tenido coyunturas muy importantes, hasta cierto punto interesantes. Recuerdo 2006, toda esa coyuntura electoral, a donde después de muchos años, más de 70 años, en el 2000 llega Vicente Fox, después de 70 años de un cacicazgo priista, que no necesariamente se murió, al contrario, se tomó fuerza y se preparó y se alistó, y bueno, ahí lo tenemos. Y llegan, bueno, dos panistas, dos exenios del PAN, que bueno, fue con el comunismo. No fue otra cosa más que un ensayo de ellos mismos, de los panistas, de una clase política, de una parte de la oligarquía política que padecemos en México, y no necesariamente no cambian del todo las perspectivas, ¿no? Si bien Vicente Fox llega con un gran respaldo, sobre todo por el voto de castigo que le aplicaron al PRI, y que sobre todo los jóvenes fueron ahí los que ejecutaron ese castigo, no necesariamente, mucho menos eso va a cambiar ni la política ni los horizontes para México, muy por el contrario. Creo que se van agudizando más las situaciones, se va agudizando, se cambia de partido, pero los métodos y la injusticia no prevalecen, ¿no? Viene Calderón y bueno, se pone peor la cosa. Nos lleva a un punto de colombianización, pero en muy poco tiempo, al menos con Vicente Fox lo fue dosificando, y además él nos tenía más entretenidos entre sus chistes, entre sus incongruencias, y entre por acá él conteniéndose un poco más. Eso no quiere decir que no hubo represiones, por supuesto que las hubo, pero no le dio tiempo, ¿no? Llega un Calderón a través de un fraude electoral tremendo, sinvergüenza,
Y me parece que previo a ese momento es un momento interesante porque yo creo que después del 88 es el 2006 otro momento importante a donde la población entra a un debate del qué país queremos. Digo, no generalizo, pero sí una parte importante de la población se ve obligada, nos vemos obligados a repensar qué país queremos y si va a ser por la vía institucionalizada mediante el voto o qué, ¿no? Finalmente las propuestas de estas izquierdas, las iniciativas de estas izquierdas ha sido finalmente mediante el voto, la participación representativa, ¿no? Y fue un momento para mí muy importante. Eso no quiere decir que nos hayan hecho propuestas, ni mucho menos, ¿no? O sea, más bien era un momento que una parte de la población importante quisimos o se quiso aprovechar la coyuntura, aprovechando que por cierto hubo un liderazgo muy importante, ¿no? Obrador, quien supo ir tejiendo primero aquí desde el Distrito Federal y bueno, por su propia historia personal de otros tiempos, pero fue en el Distrito Federal a donde se capitaliza y después lo lleva a 2006. No resulta, no gana y lo que hace nuevamente es contener. Digo, él sigue sosteniendo que estuvo muy bien porque entonces iba a haber un enfrentamiento y un pueblo ensangrentado, iba a haber... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El pueblo también es sabio. Y a veces, muchas veces las transformaciones reales, las transformaciones verdaderas a veces implican violencia, ¿no? Y violencia no quiere decir que sea lo que querramos y lo que promulguemos y lo primero que tengamos como propuesta para transformar este país. Sin embargo, dentro de estos procesos sociales, dentro de esos procesos históricos, a veces las transformaciones más profundas requieren que las contradicciones lleguen a un punto de agudeza a donde tomemos postura cada quien y la defendamos, ¿no? Digo, no es el caso, no hemos llegado todavía a ese momento en México definitivamente, pero también se me hace muy interesante, por decirlo de algún modo, esta parte cómo contiene un líder muy representativo de la izquierda, cómo contiene a esta izquierda y cómo esta izquierda al final se desilusiona. Efectivamente, nadie quería un enfrentamiento, ni mucho menos, pero por otro lado también hay un momento de hartazgo a donde ¿cómo le haces? ¿Qué alternativa entonces le pones? Y reducirlo, bueno, a las decenas de propuestas que ha hecho en particular Obrador ahora, nuevamente en la segunda vuelta, con otro fraude, casi que nos volvíamos a encontrar con un voto por voto nuevamente, que fue ya desde hace 6 años ya estaba cantado así, ¿no? O sea, bueno, hace 7 años ya estaba cantado así, que la siguiente vuelta va a ser otro voto por voto, y dicho y hecho, ¿no? Digo, esta vez no hubo esa campaña, no hubo un paro cívico ahí en Reforma, no lo hubo, pero de algún modo ya la gente también empieza a no creer y a tener que construir también sus propias formas de lucha, sus formas de cómo seguir de pie y cómo seguir vivos en el sentido de políticamente hablando, cómo seguir, cómo continuar la lucha, si por un lado nos avalanchan con fraudes, con toda la fila de instituciones poniéndose en los pies del poder económico, que son los que verdaderamente administran este país, y por otro lado con una representación, un referente que lejos de dar alternativas contiene y no necesariamente se atreve a dar el paso a construir un movimiento social, un movimiento de movimientos. Y mira que en México no hace falta que haya movimientos, en México hay muchos movimientos, cada uno con sus demandas, pero al final es lo que nos podría unir, este hartazgo y por otro lado la justicia social y por otro lado el ya paren de tanto despojo y de tanta injusticia e impunidad, ¿no? No han sabido
Obrador no ha sabido, me parece que no ha sabido capitalizar y yo creo que tampoco ha estado en su intención, ¿no? Que quizá empieza desde ahí el problema.